Ahora tenemos una nota coyuntural, podemos decir, una problemática que estamos atravesando en varias provincias, podemos decir, de nuestro país. Santa Fe es una de las más afectadas. Estamos hablando de la emergencia agropecuaria por sequía. Tercer año consecutivo que se da este fenómeno de la Niña, que impacta de lleno en la producción. Hoy se dieron a conocer una serie de medidas que anticipó precisamente el superministro, el ministro de Economía, Sergio Massa, a nivel nacional, pero vamos a hablar con la diputada provincial por el Frente Progresista, Clara García, al respecto, porque ella también estuvo reclamando, ¿no?, que se lleven adelante los procesos con celeridad, porque estamos en medio de una emergencia agropecuaria. Así que la saludamos. Clara, buenas tardes. Todo el equipo de Un Día Perfecto y Laura Kretschmann, mi nombre, te saludamos y te agradecemos por la comunicación. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Laura? Y bueno, todo tu equipo, un gusto saludarlos. Y sí, efectivamente, venimos de 3 años de un fenómeno climático que ha pegado muy duro en toda la provincia, porque cuando uno charla con los productores del sur, que por ahí tienen más impacto en los cultivos, en el trigo primero, en la soja, en el maíz, o cuando habla con los productores del norte, donde tenemos más extensiones de animales que se han quedado sin agua y sin pasturas, uno advierte la gravedad de este fenómeno que, como decíamos, tenía que haber sido previsto con anticipación, porque hoy agarra a nuestros productores endeudados, teniendo que pagar la semilla, teniendo que pagar el resto de los insumos. No te digo si compraron máquinas a crédito, si tienen personal, y la verdad que el apoyo, las medidas que citabas, son realmente mínimas. Hablar de unos miles de millones de pesos dividido los 26.000 productores agropecuarios que tiene la provincia de Santa Fe, le da 50.000 pesos a cada uno. Imagínate que con 3 años de este desastre, de este estrés climático, es absolutamente poco, y al mismo tiempo es dificultoso hacer el trámite como para poder acceder. Por eso nosotros decíamos, ya, hoy la tecnología te permite, primero, con celeridad, hacer las inscripciones de manera no presencial, es decir, no obligar al productor a ir a hacer un trámite personal, sino poder hacerlo vía informática, de manera virtual, como nos acostumbramos tanto en la pandemia, y después que hay informaciones del INTA, de los colegios de ingenieros agrónomos, que dan cuenta claramente de cuáles son los lugares que están con este desastre climático, de manera que no necesita, digo, tanto relevamiento personal o tanta burocracia. La verdad que, Clara, estuvimos a lo largo de estas semanas charlando con referentes de diferentes sectores, ¿no?, que se ven afectados por esto. Todos refieren lo mismo, que realmente estamos en una situación de emergencia, y además, bueno, como bien también vos mencionabas, tercer año consecutivo de este fenómeno que, como escuchaba también al principio, lo que mencionabas, se podría haber prevenido para vos. Pero ahora, digo, ya estamos acá con la problemática, prácticamente en una situación crítica. ¿Qué se puede hacer al respecto, digo, para prevenir en próximos años? Porque evidentemente es un fenómeno con el que podemos convivir. Mira, yo te diría que hay 2 líneas de acción. Si fuera un gobierno con políticas públicas aceitadas, ya las estaría haciendo. La primera, aportes del gobierno provincial, que tiene una cantidad enorme de fondos en el banco, y en vez de estar solamente esperando lo que el gobierno nacional entrega a cuentagotas, que sabemos que no es muy federal, con lo cual cuando tiene que hacer aportes por fuera de Capital o de Buenos Aires le cuesta bastante. Entonces, la primera, el gobierno provincial haciendo aportes en escala. Y la segunda, trabajando para la prevención, porque fíjate, Laura, que después de estos 3 años, lo que se espera para la mitad segunda del 2023 es la contraria, que es el fenómeno del Niño. Es decir, probablemente tengamos precipitaciones en exceso que estén necesitando que ya estén limpias las alcantarillas, se esté trabajando sobre las rutas, no haya interrupciones en los cursos que permiten que el agua drene, y ni que hablar de algunas cosas que ya son más a futuro y más estructurales, pero que este gobierno tampoco ha tenido un trabajo serio. Te diría,
el Observatorio del Suelo, Sí. que tiene una ley y que es la que te permite ver si con estas sequías / inundaciones, cómo estás perdiendo los nutrientes y los minerales, la ley del agua, la ley del árbol, la ley de bosques, porque en definitiva estamos hablando del clima, que es una integralidad y que obviamente la producción tiene que ser respetuosa, o sea, de ninguna manera podemos pensar en no aprovechar la naturaleza para una producción eficiente, pero tiene que ser respetuosa de la naturaleza, y cuando no, vemos también estos resultados. Y preguntarte también, Clara, bueno, un poco lo adelantabas, pero ¿qué papel juega Nación en todo esto? ¿Qué opinás de la ayuda, por llamarlo de alguna manera, a nivel nacional? ¿Crees que está a la altura? Y preguntarte también por las medidas que anunciaba también Sergio Massa en las últimas horas. Mira, han sido tan erráticas las medidas. Yo creo que todavía, por ejemplo, el sector de los tambos está esperando una ayuda que iba a llegar, creo que la anunciaron el 6 de enero. Hasta la semana pasada no estaba el link para anotarte, con lo cual son ayudas muy sectoriales, muy lentas, como cuando, por ejemplo, el dólar soja, bueno, sí, benefició a un sector, pero terminó perjudicando al alimento de los animales y haciendo que los precios fueran más altos. La verdad que el sector del campo es el que tiene, primero, la mayor producción de divisas, con lo cual el gobierno tendría que estar haciendo aportes muchísimo más grandes, y además es como el inicio de la cadena de producción, porque después del campo viene la agroindustria, los servicios, la logística, el comercio, la construcción. Entonces, en la medida que el campo no esté bien, es como que cae en cascada digamos, ese malestar económico hacia abajo, y la gente lo va a sentir en el bolsillo, en los precios. Clara, ¿vos por qué crees, con una mano en el corazón te lo pregunto, que no se actúa con celeridad? O sea, ¿crees que, más allá que supongo que me vas a decir en algún punto que no hay de alguna manera un plan definido para hacer frente a esta problemática, pero ¿por qué crees que no se actúa con celeridad? Pareciera que las medidas son patear un poco la pelota para adelante, pero sin una política de Estado, digamos, de fondo. No sé si me explico. Creo que es una marca en el orillo de los dos gobiernos, del provincial y del nacional, la improvisación, y te diría también las diferencias internas, ¿no? Uno ve un ministro Massa que viene de una historia donde los ministros de Economía estaban disociados del ministro de la Producción, del Banco Central, de ministros de agroindustria diferentes, o sea, no hay como una conducción clara con una estrategia unificada. Y acá en la provincia es también una característica. Te voy a otro ejemplo. El gobernador no pudo hacer que se compren chalecos antibalas teniendo una ley de emergencia en seguridad. Entonces vos decís, está el dinero, está la ley que te permite hacerlo sin licitación, con compras más sencillas y rápidas, sin tanta burocracia, y aún así no se hizo. Entonces hay una ineficiencia, una ineptitud para gestionar, que también se ve en el apoyo a los productores, y quizá un mayor deseo de tener la plata guardada en el banco que en políticas activas. Después de 3 años podemos hacer esa conclusión. ¿Sabés qué, Clara? Esto que estás diciendo último, me quedo porque en varias entrevistas que hemos tenido aquí en Un Día Perfecto escuchamos eso de dejar la plata en el banco, no tocar la plata en el banco, ¿no? Como característica de este gobierno provincial, y te digo, lo hemos hablado, no sé, por ejemplo, en educación con los gremios, digo, en un montón de ámbitos. ¿Por qué esa es pareciera el rasgo distintivo de este gobierno? ¿A qué se debe? La verdad que es extraño, no hemos tenido nunca, me remito a, obviamente, no ha sido así en los gobiernos del Frente Progresista, pero ni siquiera había sido así en los gobiernos de Obeid y de Reutemann, por ejemplo, que son de otro signo político, y donde uno les reconoce obra pública, acción, digamos, de distintos programas, y nada. Vos nombraste, por ejemplo, la educación. Pasó todo el invierno con 500 escuelas sin las obras de gas realizadas, y los chicos no tenían gas ni para calefaccionarse ni para el comedor escolar. Entonces, eso te va dando pautas de, como digo, una ineficiencia, porque no es fácil gestionar en el Estado, no es para cualquiera que viene y simplemente te manda una frase que puede ser convocante. Y por otro lado, evidentemente, hay una conducción financiera muy fuerte que le gana a las ganas de hacer de los ministros.
Claro, es tener la plata guardada, sin embargo, es necesario realmente invertirla, por llamarlo de alguna manera, porque necesidades hay muchas. Y me llama la atención y nos llama la atención aquí en la mesa, es eso de escucharlo, digamos, de varios sectores, pero como característica común, esto de tener la plata guardada en el banco y no tocarla. Pareciera que no quisiera que le dé el deficitario, pero sin embargo tampoco se invierte en las políticas públicas que son necesarias. Y con las posibilidades de que para las próximas elecciones cambie de color político, digamos, y no continúe el mismo también, ¿no? Clara, preguntarte... Porque yo siempre digo, ojo, comparto que hay que ser austero, que no hay que endeudarse, que un Estado tiene que tener una política financiera muy cuidada. Ahora, de ser austero a no invertir en aquello que tenés que hacerlo, y que además son los fondos de todos, tu impuesto inmobiliario, tu patente, el ingreso bruto del negocio que te escucha, digo, no es la plata de un gobernador ni de un ministro, sino de todos los santafesinos y santafesinas, y corresponde ponerlo en acción. Yo soy una apasionada de la gestión pública y siento que cuando queremos acceder a un lugar público, tenemos que hacerlo para darlo todo, como dicen los chicos ahora, ¿no? Hay que darlo todo, y eso implica gestionar. Clara, preguntarte también, mira, hace un par de semanas teníamos una nota con Miguel Schiariti, que es representante de la industria y comercio de la carne, volviendo un poco a esta cuestión de la emergencia agropecuaria, ¿no? Y él nos decía que no debiera dictarse la emergencia agropecuaria como es en lo que estamos ahora, sino el desastre agropecuario, ya mencionaba. Y esto tenía que ver un poco con los pagos, ¿no? La cantidad de pagos a los cuales los productores no pueden hacer frente, digamos, que lo que la emergencia agropecuaria prevé es la suspensión, que eso significa que más adelante en algún momento van a tener que hacerle frente. Schiariti decía que en esta situación en la que están los productores, directamente debiera no cobrarse, digamos, esos pagos de anticipos de ganancias o de impuestos o de lo que se debiera, digamos, afrontar. ¿Qué opinión tenés al respecto? Y las cargas nacionales son realmente altas y además tienen una manera de calcular que cuando después no tenés ingresos te resultan más que proporcionales a cuando las cosas andan bien. Por ejemplo, si tienen que pagar ganancia mínima presunta y durante todo el año pagaron esos anticipos de ganancia mínima presunta y después no hubo ganancia, todo eso quedó pagado y ya no vuelve para atrás. Si realmente fue una campaña buena, corre a cuenta del impuesto que definitivamente se calcule. Ahora, si no hubo una campaña nueva, todo eso ya quedó pagado. Entonces, tiene razonabilidad lo que se está diciendo, y bueno, son los momentos, yo sé que a ningún ministro de Economía le gusta perder un peso, pero son los momentos donde el Estado tiene que ponerle el pecho y ayudar a la gente, ¿no? Preguntarte ya casi finalizando la nota, Clara, ¿cómo ves, digamos, el panorama? Por ejemplo, ya se habla de un aumento de carnes en las próximas semanas. ¿Cómo ves la situación para el futuro si se continúa, por lo menos, trabajando con las políticas hasta ahora del mismo modo, frente a esta emergencia agropecuaria? La inflación es tremenda. Yo creo que diste en la clave de lo que más preocupa a la gente. Te diría, la inseguridad por un lado y la inflación por el otro, porque te come el salario. Mira, ayer se conoció la canasta escolar, para dar otro ejemplo. Sí, justo hablábamos de eso hace un ratito. Bueno, mira que justo. El 100% más cara que el año pasado. Entonces, la verdad que te parte el alma, una familia con 3, 4 chicos que tiene que armar la mochila, digamos, con todos los elementos, y vos decís, es el futuro, el estudio de nuestros chicos, y que cueste el doble, y seguramente ese papá, esa mamá, el sueldo no le aumentó el doble, así que me parece, Laura, que es un tema donde la política tiene una grandísima deuda para con la gente y donde se tiene que poner de acuerdo, porque en otros países del mundo no existe esta inflación, entonces es una falta de buena conducción económica argentina. Clara, te pregunto también, y cambiando un poco de tema, empezamos el 2023, empiezan muchas cosas y también empiezan a aparecer un poco lo que son las reuniones, ya proyectando para las elecciones del futuro, pero que están aquí a la vuelta de la esquina. Te pregunto por el Frente de Frentes. Tengo entendido que se reunieron en estos días, si creo que fue ayer, vos me vas a corregir, en Rosario. Bueno, juntamente con la presencia de Farías, que estaba también Carolina Lozada, bueno, entre muchos funcionarios, pero preguntarte cómo viene ese Frente de Frentes trabajando en conjunto para adentrarnos un poco más en el tema y también debatir un poco sobre la reunión.
Yo te diría que venimos en un camino de diálogos positivos. Ayer tuvimos una reunión en realidad más de nuestro espacio político, sí estaba Farías al lado mío, pero era del tema seguridad, y hoy nos reunimos con los equipos de la senadora Lozada, el senador Escarpín, el diputado Barleta, con quienes, bueno, algunos de ellos hemos tenido la afinidad de haber transitado el Frente Progresista y los caminos de gobierno durante muchos años. Los diálogos son positivos, como digo, no tienen que estar basados en llenar los casilleros de cargos, sino en tener un programa. Por eso hoy fue muy importante, porque hablamos justamente de estos temas de políticas sociales, de la salud pública, de cómo llegar a los barrios más vulnerables, y en la medida que de ese diálogo encontremos coincidencias de gobierno, bueno, probablemente tengamos entonces una posibilidad de síntesis política. ¿Cómo sería, digamos, ya pensando por ahí en una posible fórmula y también, digamos, un poco hipotético y jugando un poco con los nombres, cómo sería, digamos, incluir uno de cada partido? Porque me había contado un pajarito que quizás sonaba como el nombre de Clara García, así como en una fórmula también. Bueno, la ley actual de las PASO, de las primarias abiertas y obligatorias, da la pauta de que haya candidatos que expresen diferentes espacios políticos y que en definitiva sea la gente quien elija dentro de esas PASO al mejor de los candidatos o candidatas. Sí puedo decirte que el socialismo va a ser protagonista en 2023 y que estamos trabajando fuertemente por nuestra provincia, pero bueno, no están los nombres, así que no puedo entrar en el juego, pues no tenemos los nombres todavía. Casi que te quiere hacer entrar mi compañero el Chese, Clara, por último, preguntarte, no puedo dejar pasar por alto esto, ¿no? Porque un poco lo mencionabas, una reunión que hubo ayer, que respecto a la seguridad o inseguridad, como vos quieras llamarle, con equipos técnicos, ¿qué nos podés relatar al respecto? Y preguntarte, tampoco puedo dejar de preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves el desempeño del gobierno actual también sobre ese tema? Yo creo el tema, ¿no? Por lo que venimos debatiendo con nuestros oyentes, el tema de la seguridad que preocupa muchísimo. Nos preocupa muchísimo, sobre todo en la ciudad de Rosario, donde el nivel de violencia, digamos, expresada en homicidios, en asesinatos, ha sido el mayor de toda la historia desde que se tiene registro, casi el doble del valor del 2019, cuando nuestro gobierno se fue. Sé que la situación en la ciudad de Santa Fe no tiene la gravedad, vuelvo a decirte, en términos de homicidios, pero sí en los robos, en modalidades nuevas de inseguridad, como las extorsiones, las balaceras, que te crean un clima de mucho temor en la gente. Creo que el gobierno ha tenido un desempeño muy malo, 3 ministros de seguridad, 5 responsables de las áreas penitenciarias donde hoy se organizan estos delitos nuevos, ha dejado crecer una red que está penetrando mucho en los barrios, esta red de violencias, de consumos que terminan justamente en situaciones de mucha inseguridad. Así que, ¿en qué estamos trabajando nosotros? En fortalecer lo que siempre han sido 3 patas de trabajo, 3 ejes de trabajo, hoy con mayor gravedad. Una que tiene que ver con el control policial, con la prevención, el cuidado. Digo, es indispensable que la policía esté bien equipada, bien capacitada. La segunda que tiene que ver con la justicia, y la tercera con las políticas sociales, porque si no hay cuidado, nuestros jóvenes vulnerables caen, pero rapidísimo, en esta tentación, digamos, económica y hasta te diría de poder que el narcotráfico hace con nuestras juventudes y luego con la violencia. Así que en eso trabajan nuestros equipos, basados en lo bueno que hicimos, también con las autocríticas, en formar programas que fortalezcan estos 3 ejes. Clara, agradecerte enormemente por esta comunicación, fiel a tu nombre, muy clara en los conceptos y bueno, con el compromiso, ¿no?, de volver a comunicarnos para seguir debatiendo sobre estos temas que tanto interesan a los santafesinos. Bueno, muchísimas gracias, Laura, y a todo tu equipo. Gracias a vos, Clara. Buena tarde, hasta luego. Hasta luego, chau. Bueno, dialogábamos entonces con Clara García, diputada provincial por el Frente Progresista Cívico y Social, un poco...